Cermecop es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive Cermecop, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivecermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y continuamos nuestra entretenidísima conversación con la doctora Raquel Aguilera, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, con quien hoy estamos tratando este tema que se nos ha hecho mucho más fácil de comprender, ¿cierto? Ahora que ella nos ha explicado algunas cosas. Hablemos, solo para redondear la idea y que quede súper claro, existe la posibilidad de la detección en el recién nacido de las inmunodeficiencias, ¿cierto? Con una pequeña prueba de sangre. Exacto, existe la posibilidad, pero no lo tenemos implementado en Chile, acá no existe. Acá pero y no entonces, está. ¿Y dónde está? Si esa tecnología existe, les va a tocar a ustedes entonces empujar un poco el carro para que se pueda hacer, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha estado tratando de empujar, sí. Claro, porque si no tenemos registro de las inmunodeficiencias en nuestro país y no tenemos la forma de detección, entonces lo que vamos a estar es exponiendo a nuestros recién nacidos, nuestros lactantes y niños a que sufran estas enfermedades que tú recién nos comentaste, más otitis, más faringitis, más neumonías, más abscesos, pero existe en este momento la ley Ricarte-Soto que garantiza algún tipo de tratamiento, por lo tanto, algún número ya se tiene que manejar en nuestro país las instituciones de salud. Cuéntanos un poquito qué es lo que abarca la ley Ricarte-Soto cuando hay un diagnóstico ya establecido en el niño. Sí, bueno, una cosa pequeñita con respecto a lo de la ley Ricarte-Soto y esto de estar empujando las políticas a nivel del sistema público. Aquí es fundamental la sociedad de pacientes finalmente, o sea, ellos apoyados por nosotros, por los médicos y por la sociedad científica, pero finalmente son los pacientes, no sé, yo creo, o sea, eso pasa en todas las patologías, los que tienen ese ímpetu y que finalmente ellos lograron que entraran finalmente a la ley Ricarte-Soto del tratamiento de estas enfermedades, y lo que cubre la ley Ricarte-Soto es el tratamiento con inmunoglobulina mensual, que es un tratamiento que es de alto costo y que los pacientes que tienen un diagnóstico confirmado tienen para toda la vida garantizado el tratamiento con gamma globulina. Adultos, niños, la vida entera, perfecto. La vida entera. Pero me llama igual la atención de que haya un tratamiento para una diversidad tan grande de enfermedades. ¿Cómo le puede chuntar, cómo le puede pegar tan bien a una diversidad de presentaciones clínicas? ¿O claro, hay más tratamientos? Hay más tratamientos. En general, la mayoría de los pacientes que tienen inmunodeficiencia se van a ver beneficiados de inmunoglobulina porque finalmente el sistema inmunológico va a tener bajas las defensas, va a tener pocos anticuerpos contra los patógenos, entonces, generalmente la mayoría, entonces se va a ver beneficiado de que todos los meses le pongan un pool de anticuerpos que estén dirigidos contra muchos patógenos a la sangre, y eso los va a ayudar. Es verdad que no es un tratamiento específico para cada inmunodeficiencia, pero es como el primer paso que podríamos decir. El otro tratamiento, que afortunadamente es para un pequeño porcentaje de pacientes que tienen inmunodeficiencias severas, que son estas que se detectan en los primeros meses de vida y que podrían ser detectados con el screening neonatal, es el trasplante con médula ósea. Ese tratamiento a nivel del sistema público de salud está garantizado porque es parte, se hace en los hospitales, pero eso no está dentro de la ley Ricarte-Soto como parte de la canasta, digamos. Entiendo. ¿Y ese dominio de los hematólogos hacer ese trasplante de médula ósea o ustedes como inmunólogos? No, en general se trabaja en conjunto.
Después son los hematólogos los que finalmente hacen el trasplante, porque ellos son los que son expertos en eso, pero en conjunto con, en general son pacientes que son graves. Entonces es un trabajo multidisciplinario donde están los inmunólogos, generalmente están los infectólogos, porque generalmente ya tienen algún cuadro infeccioso como crónico, están muchas veces, y están los hematólogos y entre todos, pero son ellos los que finalmente en la unidad de hematología es donde se hacen los trasplantes de médula ósea para estos pacientes más severos que hay que finalmente trasplantarle un nuevo sistema inmunológico. Porque claro, no tiene. ahora que tú lo mencionas, sí, mi imagen de los inmunólogos siempre es trabajando codo a codo o con los broncopulmonares o con los cirujanos o con los hematólogos. Siempre la opinión del inmunólogo es multidisciplinaria en relación a enfermedades que pueden aparecer de cualquier órgano, porque tal como decía la doctora Aguilera, el sistema inmune no está localizado en un lugar así anatómico, sino que está distribuido en las mucosas, en distintos órganos, circula por la sangre, es realmente complejo su enfermedad. Y cuéntame entonces, esto mencionaste tú que las asociaciones de pacientes tienen voz, tienen peso. Claro, esto es bien interesante porque hay que entender que, por ejemplo, a la industria farmacéutica no se le permite fomentar las asociaciones de pacientes para que no haya conflicto de interés, pero los pacientes tienen todo el derecho del mundo a asociarse entre ellos, ¿cierto?, para exigir un determinado tratamiento al servicio público o a la ISAPRE o como sea que vayamos a quedar de aquí para adelante en el sistema de salud, pero tienen derecho a que su vida sea respetada y que se mantengan las terapias que sean útiles. Entonces, ¿existen asociaciones de pacientes de inmunodeficiencias primarias? Existen asociación de pacientes con inmunodeficiencia primaria y que fueron los que, como digo yo, que impulsaron este tema de la ley Ricardo Soto para la gamma globulina. Sí. Mira, y lo otro que siempre que me gusta preguntarle a los especialistas que vienen para acá es, ¿hay suficientes especialistas? Tú me contabas que tú eres ya había pasado una década de formación de inmunólogos cuando tú hiciste la beca. ¿Están repartidos en forma uniforme a lo largo de Chile o están concentrados básicamente en los centros grandes en Santiago? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen conexiones con las regiones? ¿Cómo se comunican? Bueno, como en muchas especialidades hay un déficit importante en inmunólogos porque al día de hoy solamente hay un centro formador, hay dos centros formadores, está la Universidad de Chile, donde se forman y también en la Universidad Católica, donde es una subespecialidad de pediatría. Entonces, finalmente, en el mejor de los casos, se están formando 6 inmunólogos al año. Al año. Claro, lo cual es un déficit y que vemos, además, lo vemos palpable, lo palpamos, lo vemos en la situación de Chile. Al día de hoy, por ejemplo, nosotros, como yo soy parte de la sociedad científica de la inmunología, somos alrededor de 100 inmunólogos a lo largo de Chile, así como tomando todo lo que uno pudiera pensar. Y pasa que en Chile, lamentablemente, nuevamente estamos súper centralizados, la mayoría está en Santiago, pero poco a poco, que también con el apoyo del ministerio, que apoya las becas y que está redistribuyendo o está financiando, los servicios están financiando a los residentes, y así hemos logrado, y en verdad que en los últimos años ha aumentado la distribución de los inmunólogos. Tenemos en Antofagasta, pero por ejemplo de Antofagasta, después nos saltamos a Copiapó, después nos saltamos a Santiago, y después para el sur llegamos hasta Punta Arenas, ahora hay un inmunólogo en Punta Arenas, y cada vez hay más, pero claramente estamos al debe en ese sentido. Y nos comunicamos porque como somos pocos, nos conocemos todos casi, en las distintas generaciones nos vamos conociendo y la sociedad sirve para reunirnos y nosotros tenemos reuniones mensuales que ahora se hacen además con la pandemia. Quedó algo bueno, que es que ahora las reuniones mensuales de la SCAI, de la sociedad, se hacen por Zoom. Entonces, de esa forma nos comunicamos a lo largo de todas las regiones y en general la comunicación es bastante buena porque como somos pocos, no es tan difícil y casi todos nos conocemos. Somos poquitos. Y
¿Y cómo golpeó a los inmunólogos la pandemia? Porque era también una situación compleja el llevar a los pacientes. ¿Cómo lo hicieron con sus pacientes? ¿Se adaptaron a esto de la vía digital del contacto? Bueno, yo puedo contar un poco más de la experiencia mía, que es en la Católica. Afortunadamente, nosotros al poco tiempo de empezar la pandemia tuvimos telemedicina, entonces nos pudimos seguir comunicando y además son pacientes que son pocos pacientes y en general los pacientes tienen nuestros correos o tienen nuestros teléfonos dependiendo del paciente. Entonces, en general, si bien por telemedicina o por mail nos seguimos comunicando, nosotros nunca dejamos, como todos los médicos, de atender finalmente, pero sí para los pacientes yo creo que fue complicado, más que nada porque tuvieron que estar muy encerrados y al mismo tiempo tenían que ir a ponerse la gamma globulina, pero afortunadamente en los distintos servicios se facilitó el hecho de que los pacientes no tuvieran que hospitalizarse para ponerse la gamma globulina, sino que hubieran unidades de infusión fuera del hospital, y son cosas que finalmente quedaron para después de la pandemia, pero finalmente, como en todas las cosas, yo creo que todos nos tuvimos que saber adaptar, como diríamos. Y funcionó bien, pero claro, para los pacientes sí estuvieron muy, muy, muy guardados, con mucha restricción y muy preocupados, y nosotros también, porque tampoco teníamos miedo que, o sea, claramente los pacientes con inmunodeficiencia iban a andar peor y anduvieron peor con el COVID en general. ¿Hubo mayor mortalidad entre ellos? Sí, en cifras mundiales, sí, había más mortalidad y más complicaciones, sí. Clarísimamente. Ahora cuéntanos un poquito, ocupemos los últimos minutos del programa en lo siguiente. Dado que hay pocos especialistas en regiones, probablemente el diagnóstico finalmente pase siempre por tecnologías que están disponibles en Santiago, me imagino. ¿Cuáles son los exámenes que son esenciales para poder hacer el diagnóstico de sospecha o de confirmación de una inmunodeficiencia primaria? Mira, para la sospecha uno cuenta con exámenes que están a lo largo de todo Chile. Un hemograma. Perfecto. Un hemograma, porque estos generalmente son pacientes que van a ser pacientes crónicos, que uno va a poder pesquisar una anemia, o pacientes que estén como bajo peso, que crecen mal. Y ahí en el hemograma vamos a poder fijarnos los glóbulos blancos, que van a estar disminuidos en número, y vamos a poder ver los distintos tipos de glóbulos blancos, linfocitos, y ahí podemos ver esa disminución. Con un hemograma de entrada uno ya puede hacer una sospecha. Y luego... Entonces ahí es muy importante el contacto que ustedes como especialistas tengan con los médicos generales o los médicos generales de zona, los médicos que atienden en cualquier parte, porque la información para ellos va a ser esencial para que al tener acceso a este examen muy, muy difundido que es el hemograma, puedan hacer ya una sospecha. Exacto. Sí, por eso yo creo que es una de los roles de la sociedad científica que yo quiero como impulsar, como llegar, como ir a bajar la información también a los médicos no especialistas. Y luego un recuento de inmunoglobulina. La mayoría de las inmunodeficiencias tienen déficit de inmunoglobulina, IgG, IgM, IgA. Y un recuento de inmunoglobulinas en general está casi en todos en nivel terciario de salud. Ahí tú puedes hacer un diagnóstico sindromático o como preconfirmatorio, pero claro, para el diagnóstico preciso es necesario hacer un estudio genético o un estudio molecular para ver si está presente o no está presente el receptor, qué sé yo, y eso se hacen en Santiago, también hay algunos que se pueden hacer en Concepción, se pueden hacer en ciudades grandes, porque bueno, el estudio genético se manda a Estados Unidos, en verdad, se toma la muestra nomás. Se toma la muestra aquí y se manda siempre a Estados Unidos para hacer ese perfil genético, ¿cierto?, de la enfermedad. Ya. Y eso en Chile es de manejo estrictamente del especialista, por eso es importante que existan estas redes de comunicación. Exacto. Y acceso acceso al diagnóstico, tú dirías que se tiene, que es más bien el acceso al conocimiento el que a veces falta, ¿no? Sí, yo creo que lo que más falta o donde más tenemos que reforzar es en la sospecha clínica de sospechar la inmunodeficiencia.
pedir los exámenes son para llegar finalmente a un diagnóstico, pero finalmente muchos de estos diagnósticos no vamos a tener un tratamiento específico, más que vamos a ponerle el nombre, vamos a imaginarnos qué puede pasarle, ponerlo en el escenario y darle gamma-globulina. Finalmente acá lo más importante es la sospecha clínica. La sospecha clínica. Y cuando tú nos contaste en el bloque anterior cuáles eran las banderas rojas o los signos de alerta, me quedó dando vuelta una pregunta. Un niño no necesariamente tiene que tener todas esas cuadros de infecciones, sino que es una u otra o la otra. O sea, si tiene más de 4 sinusitis, me dijiste tú, o más de 2 otitis al año, si ha tenido tratamiento endovenoso, si ha tenido un familiar, ¿cierto?, con alguna inmunodeficiencia, esas alarmas no necesitan estar todas juntas para generar la sospecha. Puede ser una de esas o la otra. Claro, es con una de esas banderas rojas. Ya es para que tú pienses en una inmunodeficiencia y le pides exámenes de entrada, los que conversamos, y lo derives a un especialista en la medida que tenga las posibilidades. ¿Y cómo es la vida de una persona una vez que ya hiciste el patient journey, hiciste el recorrido del paciente, la sospecha fue correcta, el diagnóstico fue oportuno, implementaste la ley Richarte-Soto? ¿Qué le espera? ¿Cómo es la evolución de ese paciente en su vida? ¿Qué le puede pasar? ¿Hay leves, moderados y severos? Claro, hay leves, moderados y severos. Afortunadamente la mayoría son leves. O sea, no sé si es leve, pero claro, no son tan severas. Que son los pacientes que en general que tienen la inmunodeficiencia como un variable, que tienen un déficit de anticuerpo, y ellos se ven muy beneficiados con la gamma-globulina endovenosa, y en general esos pacientes son pacientes crónico, en el sentido de que tienen que ponerse una vez al mes la gamma-globulina, pero en general tienen una súper buena calidad de vida, sobrevida, andan bien esos pacientes. Pero claro, con esa restricción claro, que tienen que estar siempre colocándose la gamma-globulina. Pero en general esos pacientes, si se la colocan de pequeño, no van a tener secuela y van a tener una vida, en general, no va a ser esa su principal causa de mortalidad. Si estos pacientes en general uno siempre tiene que estar controlándolos porque tienen más riesgo de hacer cáncer, porque igual el sistema inmune también nos protege a nosotros mismos de nuestras propias células tumorales, las va eliminando. Entonces, se ha visto que los pacientes, o sea, se sabe que los pacientes con inmunodeficiencia tienen más tumores, entonces hay que estar chequeando esto también. Y bueno, los más severos, esos afortunadamente son los menos, pero esos pacientes sí son pacientes crónicos más severos que sí, lamentablemente tienen, sobre todo de pequeños, están hospitalizados muchos meses de su vida, tomando antibióticos, no teniendo un desarrollo postnatural y no yendo al colegio en forma normal. Lamentablemente sí, en esos pacientes no tienen un tan buen, o sea, tratamos de hacer lo mejor posible, pero sí son pacientes como crónicos severos, digamos. Claro, y ahí tenemos que también dar una alerta, pero los pediatras lo saben, que no se pueden vacunar con virus vivos ni atenuados, sino que tiene que ser con otras tecnologías que no pongan en riesgo, ¿cierto?, la vida. Mira, querida Raquel, ocupa los últimos 30 segundos que tenemos de conversación para darnos algún mensaje que tú quieras sobre lo que tú quieras. No, bueno, lo que pasa es que como estamos terminando la semana de la inmunodeficiencia primaria, yo los invito a seguir las redes sociales de la sociedad, de las distintas sociedades de inmunología, y a sospechar esta enfermedad. Tampoco se trata de que todo el mundo tenga inmunodeficiencia, probablemente no la van a tener, pero sí estar atentos y consultar al médico y preguntar si uno tiene sospecha, le llamó la atención algo que escuchó de algún familiar del mismo, y para que las podamos detectar. Eso principalmente sería mi mensaje. Te agradezco tanto estos minutos. Muchísimas gracias, querida Raquel. Seguro que vas a tener una vicepresidencia brillante y después una presidencia estupenda. Ahí estaremos para ir siguiéndote, ¿cierto?, para levantar otros temas de interés, tal como tú dijiste, la alergia alimentaria. Estamos en un mundo súper contaminado, lleno de microplásticos, que también eso incide en estas otras enfermedades. Querida Raquel, te despido, un abrazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí, y con nuestros auditores nos vamos a la tercera pausa para volver a cerrar este lindo programa. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos
chile.com.